Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 11 del mes de febrero del año 2022. Señores, muchas informaciones ha causado mucho revuelo el hecho de que el presidente Luis Abinader esté proponiendo una reforma constitucional para tocar algunos temas de importancia. Entre ellos está la de nombrar un ministerio público independiente y un gran fiscal general, como se usa en otros países. Eso ha causado la reacción de muchos líderes políticos, incluyendo el expresidente Leonel Fernández. Entonces, yo particularmente entiendo que ciertamente nuestra Carta Constitucional ha sido modificada en múltiples ocasiones, pero casi nunca se ha logrado hacer una reforma de una forma pausada, entiéndase, fuera de lo que es el ambiente político. Casi siempre ha sido a la ligera en las últimas reformas para favorecer al presidente de turno. En esta ocasión, el presidente Luis Abinader ha estado solicitando la modificación a nuestra Carta Magna en un ambiente donde por primera vez el objetivo esencial de la modificación no es para favorecer al presidente o al gobierno de turno, sino para buscar algunas mejorías sustanciales en ciertos aspectos donde ya ha habido laguna preexistente. Todo el mundo sabe, señores, que en este país los presidentes que tradicionalmente hemos tenido han hecho uso, si se quiere, de manera desmedida de la fortaleza de su gobierno. Sin embargo, por primera vez encontramos un presidente con una base democrática que lo que ha querido es despojarse de los poderes que la misma Constitución le da a los fines de garantizar de una manera perpetua que exista una justicia independiente. Esa es una posición que debiera ser valorada no solo por los exgobernantes, sino también por la población en sentido general. Nosotros recordamos que ya en una ocasión el propio Leonel Fernández había solicitado una modificación, una consulta constitucional a los fines de entender si la gente estaba de acuerdo con lo que era la reelección. Bueno, pues los resultados de esa consulta arrojaron que no estaban de acuerdo. Sin embargo, como quiera, él promovió esa reforma. De igual manera también lo han hecho otros mandatarios. ¿Qué sería bueno? Que ahora la población dominicana le dé todo respaldo al presidente Luis Abinader para que nosotros podamos tener un ministerio público de manera independiente. El presidente Fernández dice, bueno, pero el ministerio público está de manera independiente y no ha habido que modificar la Constitución, claro, pero eso se ha debido a la voluntad exclusiva del presidente Danilo Medina, porque ya sabemos que los ministerios públicos que teníamos anteriormente, fruto de ese gobierno del PLD, no eran independientes, eran cuadros políticos del partido, y que dicho sea de paso, nosotros pudimos ver claramente por televisión los niveles de irrespeto que en una ocasión le profirió Félix Bautista a Domínguez Brito, la forma en que se dirigió a él maltratándolo con expresiones verbales bastante groseras, son una muestra elocuente de que debemos de separar el ministerio público de la política. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque en aquella ocasión, cuando Félix Bautista se dirigía de manera irresponsable, de manera hiriente,
tuteándolo y llamándole sinvergüenza y desafiándolo a que se mantuviera en el tribunal siendo él un imputado. ¿Ustedes saben por qué lo hacía? Porque él era el secretario de organización del partido al cual pertenecía Domínguez Brito, y Domínguez Brito, aunque era el que tenía el brazo acusador, era un subalterno de él políticamente. Y muchas veces uno se pregunta si vale la pena o no tener un ministerio público independiente, y me atrevería a hacer esta interrogante y dejarla en el tintero. ¿Ustedes creen que si se hubiese tratado de un ministerio público independiente, de un Miriam Germán, Jenny Berenice o el magistrado Camacho, todos esos improperios que le profirió Félix Bautista a Domínguez Brito estaría en la disponibilidad o tendría la bravuconería de hacerlo en estos instantes si él estuviera sometido a la acción de la justicia? Bueno, sin que ustedes me contesten y autocontestándome yo mismo, pudiera decirle que no lo haría, que respetaría. Y ahí la importancia que tiene el sometimiento a modificación de la Constitución hecho por Luis Abinader para que se cojan un ministerio público independiente y otras reivindicaciones más que nada tienen que ver con su provecho personal. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Mire, a mí me gustaría que el señor director nos ilustre con unas imágenes de las declaraciones dadas por el doctor Leonel Fernández con relación a lo que es la modificación de nuestra Carta Magna. Adelante, señor director. No apoyaría Fuerza del Pueblo, por lo menos en este momento, el tema de reforma constitucional. La Fuerza del Pueblo entiende que la Constitución hay que respetarla más que reformarla. No tocarla. Respetarla. Gracias, presidente. Hay más de 90 proyectos de leyes aún pendientes que tienen que ser aprobados de reforzamiento al texto constitucional. Vamos a dedicarnos a eso. Vamos a aprobar, vamos a discutir, a crear un consenso respecto de cerca de 90 proyectos de ley para consolidar la Constitución del 2020. Gracias. Bien, señores, miren, vamos ahora a escuchar la opinión de Abel Martínez con relación al mismo tema. Adelante, señor director. Siempre calificó como una falta de respeto al país la propuesta de reforma a la Constitución depositadas ante el Consejo Económico y Social. El también alcalde por la ciudad de Santo Domingo afirmó que dicho depósito de reforma constituye a una bola de humo que tiene por objetivo dejar de lado los problemas nacionales. Abel Martínez afirmó que no se justifica volver a modificar la Constitución en los actuales momentos, alegando que hay otros problemas más graves que atender. Miren, de igual manera también, ya que tenemos dos reacciones, una de la Fuerza del Pueblo, otra del Partido de la Liberación Dominicana, entonces sería justo escuchar el planteamiento de José Ignacio Paliza para que ustedes tengan en contexto las tres declaraciones de los partidos más grandes que tiene el país para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. A un gran pacto nacional, a que podamos celebrar un gran encuentro nacional de todas las fuerzas políticas vivas de República Dominicana para lograr institucionalizar la independencia del Ministerio Público. No una independencia funcional o administrativa, sino una política. Y que los logros de la sociedad dominicana, que llamó la atención de la política en sentido general para tener una justicia más transparente, más oportuna, de calidad y sobre todo independiente, puedan consolidarse para siempre. No importa el presidente que venga o las intenciones de los próximos gobernantes, que podamos tener un ministerio público como el que hoy tenemos, que va dando señales importantes de mantener un nivel de objetividad oportuna y con los niveles de independencia que se han propiciado sobre todo por el respeto que el Ejecutivo se ha tenido para con ellos. Miren,
Señores, yo estoy completamente de acuerdo con que la modificación constitucional en ese sentido sea hecha para garantizar que exista un ministerio público independiente. Ustedes han podido ver cómo en los últimos tiempos, sobre todo a la llegada del presidente Luis Abinader, cuántas personas hay detenidas por actos de corrupción, sobre todo aquellos que han estado muy cercanos al entorno del expresidente Danilo Medina. Ustedes han visto que luego de que el presidente Medina manifestó en una ocasión que él no iba a tirar piedra hacia atrás, ahora muchos PLDistas se inscriben dentro del esquema de que se debe someter a todo el mundo, que también hay que buscar de la gente de los gobiernos de Leonel Fernández, y yo estoy plenamente de acuerdo con ellos de que sí, de que se debe de buscar de aquellos tiempos, como también hay personas de este mismo gobierno que están siendo sometidos por escándalos, por actos de corrupción. Lo que yo entiendo es que todo el que haya metido la pata, todo el que haya obtenido erarios públicos, debe de ser sometido a la acción de la justicia. Se le debe de quitar. Y no solo quitarle el dinero, sino también poner sanciones ejemplarizadoras. Pero la verdad es que a uno le llama mucho la atención cuando ve esta oposición que hace el PLD con relación a la escogencia de un ministerio público independiente, porque eso lo que deja claramente establecido es que si ellos vuelven a gobernar, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, entonces no va a haber ministerio público independiente y se van a seguir haciendo las cosas como se hacían antes, donde el latrocinio ocupaba primerísimo primer plano, donde no había garantía para los recursos del Estado, donde cada presidente quería tener un blindaje para sustraer los bienes del Estado. ¿Y qué es lo que espera esta sociedad? Esta sociedad lo que espera de este gobierno, que ha sido denominado como el gobierno del cambio, es que si Luis Abinader mañana ya no es el presidente de la República, todos sus funcionarios que de una forma u otra cometieron actos de corrupción, que sean encausados. Porque este combate a la lucha en contra de la corrupción no es una simulación, es verdadero. Y aun cuando las autoridades y algunos ministros de este mismo gobierno, hay que decirlo, han metido la pata, ahí están. Ahí está el ojo avisor de la sociedad que ha estado pidiendo que se haga justicia. Porque es que ya nuestro país cambió. La mentalidad nuestra ya tiene otro tipo de chi, doctor Leonel Fernández. Cuando usted dice que a la gente no le interesan esos actos de corrupción, que no le interesa un ministerio público independiente, le decimos que usted está desfasado, que usted miente a la gente, sí le importa los actos de corrupción. Eso fue lo que usted pensó durante todo su periodo de gobierno, que la gente eran como los cerdos, que nada más había que echarle comida y que podían manipular todos los recursos del Estado y hacer con el país todo lo que le diera la gana, y nada más lo único que había que hacer era darle comida. Pues no. Ya nuestra sociedad tiene otro tipo de demanda. Ya ahora ese camino hacia la plazoleta, hacia la Plaza de la Bandera, que la persona ya conoció, es un escenario ideal para ir a reclamar todas las reivindicaciones que ahí se entienda que se deben de exigir. Por otra parte, señores, el señor Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, ha dado unas declaraciones
en la cual él dice que los partidos de la oposición son los que han estado propiciando la protesta, pero vamos a dejar que el señor director nos ilustre con una grabación lo que dijo Chu Vázquez, y a partir de ahí entonces nosotros lo analizaremos. Adelante, señor director. Lo dicho, y asegurarle al país que quienes se robaron el país no se van a robar la paz de los dominicanos y las dominicanas. ¿Hay sometidos en estos casos o por qué no se ha hecho? Estamos dando información en el sentido de las informaciones que nosotros hemos tenido, las informaciones que nosotros manejamos, las informaciones de inteligencia que han llegado hasta donde nosotros. Y estamos diciéndole al país que sencillamente lo que se trata es de cómo evitar que esos actos de corrupción que están en los tribunales de la República Dominicana, en el Ministerio Público Independiente, lo que se trata es de ver cómo se puede empañar esa acción con acciones como esta, queriendo intranquilizar al pueblo dominicano. Bueno, señores, mire, ustedes escucharon ahí a Chu Vázquez hablando también acerca de esa reforma constitucional. Déjenme decirle, a propósito de Chu Vázquez, porque en los últimos días hemos visto que, sobre todo en la zona norte, ha habido cierto conato de protesta. La población, señores, se está alborotando. Y poco a poco se han venido focalizando algunas protestas en algunos pueblos. Y esa protesta, al margen de que pudieran estar bajo el amparo o patrocinio de cualquier fuerza política que esté asusando los ánimos para que estén caldeados, también hay que decir. Y es que dentro de esa protesta, casi ninguna la han hecho de manera peregrina. La persona ha venido haciendo las reclamaciones de una serie de reivindicaciones. En algunos lugares piden la construcción de carretera, en otros piden desayuno escolar. O sea, hay una serie de medidas y hay una serie de pedimentos que lo que hay que buscar la manera, en la medida de lo posible, de aquellos problemas que sean factibles, que el gobierno tenga la solución en sus manos, de poder resolverlo. Por ejemplo, el gobierno no tiene en sus manos la rebaja de los precios de los combustibles. Puede en un momento determinado absorber cierta alza, pero realmente no tiene cómo solucionarlo. Hay algunos artículos importados que por el tema de los fletes han subido, el gobierno no puede paralizarlo. El tema del aumento de los precios de los combustibles, que la OPE vaticina, dice que los precios del petróleo van a seguir subiendo, porque ustedes saben que ese es un commodity que tiene a veces mucha fragilidad. Ustedes saben, este conflicto Rusia-Ucrania, eso provoca hasta cierto punto que por ese nerviosismo, por esa tensión que existe allá, bueno, pues sencillamente influye sobremanera, aunque ustedes no lo crean, para el aumento de los precios de los combustibles. Y yo diría algo, miren, una de las formas más idóneas para obtener la rebaja de los combustibles, esa llave la tiene los Estados Unidos. ¿Por qué yo le digo que los Estados Unidos tienen la llave en ese sentido? Bueno, ellos consumen el 74% del petróleo que se produce a nivel mundial. 74%.
Y ustedes dirán que eso es una exageración, pero lo es así. Ellos también son productores de petróleo y tienen una reserva increíble de petróleo. Si los Estados Unidos le dice a la OPEP, miren, como los precios que ustedes tienen en el petróleo es bastante caro, nosotros sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer uso de nuestras reservas. Yo le aseguro a ustedes que los precios del barril de petróleo se deprime casi a la mitad. Ese simple anuncio, para que ustedes vean cómo es que andan las cosas con esos temas del petróleo. Miren, cambiando de tema, hay algo que para mí resulta un tanto irritante, y es el impuesto que se le pone a los vehículos para la circulación, entiéndase, la revista. Ese es un derecho, ese es un impuesto que se le cobra al parque, a los propietarios de los vehículos, en esta ocasión, equivalente al valor de unos $25, que hace unos 1.600 y pico de pesos, y se plantea que ya para los próximos años, entonces, apenas se le va a cobrar el 12.5%, que vendrían siendo como 800 pesos. ¿Para qué sirve ese impuesto o esa revista? Bueno, yo le diría que básicamente para el Estado Dominicano recaudar fondos. Últimamente se ha visto eso más, que es más para recaudar fondos que para provocar que los vehículos anden ordenadamente en la calle. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque nosotros tenemos referentes de carros que andan en la vía pública, conchando, andan circulando, recogiendo pasajeros ahí. Que lo que hace el chofer es que junta su puerta y medio la levanta un poco, porque ya hasta la aldaba es que le dicen que tienen esa puerta ahí para ese soporte, ese petillo, están ya descaídos. Entonces cogen y le ponen una varilla de eso de construcción doblada, y el chofer agarrando la puerta con el brazo, y así circulan, y los agentes de la DGC, los agentes de tránsito, no han visto nada, porque sencillamente ellos se fijan arriba y ven que tiene un sellito ahí, y aunque el vehículo no tenga retrovisor, aunque el vehículo no tenga esto y no tenga lo otro, ellos lo dejan pasar, porque eso se resume es en un cobro de impuestos. Sin embargo, hay otros vehículos que tienen un sistema moderno, que no necesitan de eso, y sin embargo usted ve a mí en las calles poniéndole multa porque no tienen la revista. ¿Qué es lo que se hace en otros países donde hay ciertos niveles de civilización? Bueno, cuando los vehículos son objeto de revisión, ellos los llevan a un taller y le ponen la computadora, una serie de aparatos, y le dicen: no, mira, tu vehículo tiene tal y tal y tal deficiencia, necesita corregirle esto por esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese vehículo ahí, en ese taller, se le paga a los mecánicos. Ellos establecen que todo está bien, no, y este vehículo está bien, no está decontaminando a nadie, ni nada sucesivo. Entonces ese vehículo tiene derecho a transitar por las calles. Pero aquí no. Aquí el vehículo puede no moverse, y si paga el impuesto está legal, cuando debiera de ser lo inverso.
no que usted pague, es que el vehículo realmente esté bien. Y lo grande del caso es que hace unos años atrás se hizo un convenio con los conductores y al precio del petróleo se le hizo un valor agregado en donde usted tiene que pagar X cantidad de por ciento. ¿Para qué? Para modificar para modificar el uso de todos esos vehículos, ese parque vehicular, para irlo modificando por vehículos modernos, irlo reemplazando lo que ya no está en acto, para estar trabajando en la calle. Pero déjenme decirle que eso es algo que se queda en las uñas de los presidentes de los sindicatos, y por qué no decirlo también, entre las uñas de esas autoridades que le ponen ese impuesto selectivo ahí al precio de la gasolina para la compra de ese parque vehicular, y que luego no lo entregan. Yo, señores, siempre he creído que eso debe formar parte de uno de los expedientes más grandes de este país, y que verdaderamente se debe hacer justicia y llevarlo y llevar a los tribunales a todo el que tenga que ir por ese proceso. Entonces yo no entiendo cómo es que el Estado dominicano le quiere vender a la opinión pública de que nosotros tenemos un Estado prácticamente parasitario, que no cuenta con hombres y mujeres serias como para poder administrar unos recursos de unos impuestos que lo único que hacen es generar ganancia. Hoy el Estado no está a falta de dinero, señor presidente. Vamos a dejar en manos de la institución que tenemos que dejar el cobro de esos vehículos, que es el Intran. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a darle un uso correcto a esos recursos, porque no significa que el Estado no sirva para nada y que todo el que llegue a un puesto se lo vaya a coger todo y la población no tenga confianza, porque no hay garantía en el Estado. Eso es una vergüenza. Aquí llegó el doctor Leonel Fernández a gobernar e inmediatamente implementó una política neoliberal en donde el Estado se separaba de la producción y de aquellas empresas que estaban más o menos descentralizadas, pero que generaban muchos trabajos para ponerle en manos del sector privado. ¿Y por qué el Estado dominicano no puede tener capacidad para manejar sus propios recursos y tenemos que estar contando con personas independientes, con empresas extranjeras para que manejen lo nuestro? ¿Dónde que está nuestra nacionalidad? ¿Dónde que está nuestro verdadero orgullo patrio? Para eso no aparece persona. Miren, que el presidente Luis Abinader ganó, y la presión que tiene en estos momentos para la colocación de compañeros de la base no es pequeña. Pero ustedes se imaginan si todavía en nuestro haber hubiese estado la fábrica de sacos, y uno dice, bueno, miren, nosotros podemos agregarle 1,000 trabajadores ahí, ganando un salario. Decimos, mire, la marmolería, que era nuestra también, ahí hay 200, 300 empleos directos. Lo mismo tenemos en la cementera, y rompemos a mencionar la empresa del Estado que de una forma u otra
han sido vendidas al sector privado, el gobierno pudiera satisfacer muchas de esas necesidades con empleos dignos y poniendo a funcionar toda esa indumentaria, todo ese aparato del Estado a favor de la población. No, pero eso lo ponemos en manos privadas. Que sean los otros los que se hagan ricos con el dinero de un pueblo humilde como este y que nos den la migaja que nos quieran dar, porque el Estado no se siente confiado de poner ministro, persona honesta, para que manejen los recursos del Estado. Miren esa marmolería también. O sea, hay una serie de empresas que nosotros pudiéramos estar manejando y sacando los recursos necesarios. Entonces ahora tenemos ese problema de todo ese dinero que también se le puso a los precios de los combustibles, el barril de petróleo, para poder solucionar algunos problemas en el Estado de manera per se, pero que ya hoy a nosotros esa parte nos está afectando, porque tienen instalado una serie de impuestos que hace que la República Dominicana tenga uno de los combustibles más caros del mundo. Caramba, qué lástima que sea así. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el panorama que ha tenido el COVID-19 ha sido un tanto alentador en los últimos días. Ya está llegando prácticamente a la normalidad y eso es algo que debe de llenarnos de mucha satisfacción, porque aunque uno realmente no vea ese brote tan amplio de COVID, simplemente los periódicos dan algunas notas y la población está casi en un estado de normalidad, pero eso es en el plano interno, porque a nivel internacional, cuando salen esas informaciones de cómo anda el COVID, bueno, pues entonces hay algunos países que se atienen de venir a la República Dominicana porque piensan que probablemente aquí la situación esté peor de lo que está. Y eso es algo que en términos de nuestra economía, lo que es el turismo, nos afecta bastante. Gracias a Dios, el gobierno ha iniciado también una propuesta para vacunar a los niños de 5 a 11 años en los liceos. Ha habido ciertos niveles de aceptación de algunos padres. El plan está prácticamente montado y en marcha, y es algo que pudiera satisfacernos a nosotros sobremanera, porque de esa forma entonces tendríamos una mayor cantidad de turistas. Por otra parte, señores, yéndonos ya al plano internacional, ustedes saben que en Haití se ha desatado una jornada, un salario diario de 5 a 1, que sea equivalente no a $5, sino a 15 por día, para que ustedes vean cómo varía la economía en los diferentes países, porque miren, usted se pone a hacer los cálculos de ese salario que están demandando los nacionales haitianos y comprobará que realmente los salarios aquí, en términos generalizados, son también bastante deprimidos. Allá en Puerto Rico, últimamente se ha estado promoviendo también una mejora sustancial en lo que es el alza de los salarios,
que ustedes saben que eso tiende a variar dependiendo del país que sea. Y la verdad es que los gobiernos a nivel mundial deben de tratar de tener por lo menos un esquema salarial que le permita a cada ciudadano de su país poder cubrir lo que es la canasta familiar en base al salario que devenga. Ustedes ven que casi siempre que se va a hablar, se hace esa reunión tripartita, entiéndase, el sector empresarial, el sector laboral y el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Trabajo, para buscarle la solución a lo que es el salario mínimo. Se dan cuenta que siempre aparece la palabra de primer, segundo y tercer quintín. Cuando se habla del quintín en materia laboral y sobre todo cuando se está tratando el tema salarial, nos referimos a que hay algunos artículos que son de primera necesidad, que son del consumo diario. Entonces se toma en base a los ingresos de los obreros esos tres niveles. Por ejemplo, una canasta familiar que contiene tal y tal y tal artículo de primera necesidad, se estima que una familia compuesta por 5 personas, 3 hijos y una pareja consumen X cantidad de dinero al mes, consumiendo alimentos extremadamente baratos. Entonces ahí viene la escala mínima ahí viene el quintil mínimo para la escala salarial más deprimida, porque el salario mínimo se compone de 3. Hay un mínimo que es el más bajo, hay un mínimo que es el medio y hay un mínimo que es el más alto. Entonces, dentro de esas 3 escalas, se entienden que por los ingresos que tiene cada uno de los obreros, entonces tienen acceso a cada una de esa canasta familiar. Pero déjenme decirles que aquí en la República Dominicana la cosa está totalmente invertida, porque aquí ninguno de los salarios le permite a un obrero poder vivir y poder con uno de esos quintines, ni siquiera con el primero puede cubrir el último quintín porque no alcanza. Entonces, los gobiernos deben figurar para la población igual que, como decían los romanos, tienen que ser como el pastor family, el padre de familia. Tienen que decir, mira, por ejemplo, esta persona con el salario que devenga debe permitirle poder mantener sus hijos. Debe permitirle además que pueda cubrir las necesidades más perentorias. Pero eso no sucede así. Y es a veces desde el mismo Estado que se manda el mal mensaje de que la gente tiene que o hace cosas que no debe dentro del Estado para poder mantenerse. En una ocasión nosotros teníamos un presidente que yo lo califico como un bacano de la política, hoy el doctor Joaquín Balaguer. Ese señor, que Dios debe tenerlo en buen lugar, ¿verdad? Nunca pensó en la clase marginada. Gobierno completamente opresor. Y un día, una persona dotada de tantas virtudes, de tantas luces, cometió un desatino en
en uno de sus discursos, sobre todo cuando le hablaban de los aumentos salariales, porque él no creía en eso. Y el mejor ejemplo era él, porque él practicaba con el ejemplo. El salario de él eran de unos 8.200 pesos, siendo presidente de la República, y él decía que él le daba, porque él no bebía romo, porque él no jugaba y sabía administrar bien sus recursos. Amén. Pero un día dijo que los empleados públicos eran vagos y macuteros. Oye, ustedes saben que esa expresión le taladró la mente a los trabajadores públicos y entendieron que cuando él decía que eran vagos y macuteros, estaban legalizando que en las empresas públicas se utilizaran vías alternas para obtener dinero, dificultando incluso algunos servicios. Y desde esa frase, el empleado público ha sido visto como con otra connotación. ¿Cuál? De aquella persona que aunque tenga el empleo, casi nunca va, porque anda en la calle buscándosela, o porque para brindar un servicio toma dinero por la izquierda. Y eso ha sido una tendencia de mucho tiempo y que debemos de ir borrando. Yo pudiera decirles, señores, que con relación a esa imagen que se tenía del funcionario público, en esta ocasión ha variado. Porque hay un presidente de la República que yo no sé cómo se le ingenia, pero no duerme. Y hay algunos funcionarios que dicen que el presidente a veces lo llama a la 1 y las 2 de la mañana para hacerle preguntas en su ministerio para cualquier cosa, porque él vive pendiente a todos los detalles. Déjenme decirle que aquí hay instituciones públicas donde la gente trabaja hasta las 10 de la noche para darle un servicio más eficiente y para querer buscar la solución a algunos problemas. Y si ustedes me piden un ejemplo, yo le doy el del INAVIE. Ahí se trabaja hasta los domingos, sábado, domingo, no hay hora fija. Se trabaja mucho en esa institución, que dicho sea de paso, ha sido titular de muchos comentarios en los últimos días. Dicho sea de paso, el exdirector estuvo ante el PECA siendo interrogado ya por segunda vez. Eso ocurrió antes de ayer, estuvo allá por segunda vez. Y esa es la verdad. Ahora se está buscando la manera de obtener algunos resultados positivos con esos proveedores para que ellos puedan obtener a tiempo los recursos para, de una forma u otra, poder suplir las escuelas. Y ustedes saben lo que sucedió, que el exdirector del INAVIE, quien yo espero que luego de las investigaciones pueda salir con la frente en alto, el señor Cecilio Rodríguez Bolívar, nuestro amigo personal, yo espero que él va a salir con la frente en alto. Lo que sucede es que él heredó una situación bastante difícil allá, y por eso es que dice que al momento de hacer la auditoría no solo se tome en cuenta el tiempo que él duró, sino que la hagan también desde el año 2016. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque heredó una serie de problemas bastante grandes
Y yo he dicho lo siguiente, y no me cansaré de decirlo. El presidente Luis Abinader, óigalo como por octava vez o por 10ª vez, tiene que solicitar un consejo de gobierno, tiene que decirle a todo su ministro que hagan auditoría y que se le explique a la población lo que encontraron en cada ministerio. Porque es que aquí hubo mucha corrupción, pero mucha corrupción. Y nosotros nada más nos vamos a quedar con ese entornito de Danilo Medina y 2 o 3 gaticos ahí, sometidos a la acción de la justicia, y uno expediente empantanado ahí, con muchísimo tiempo. Si hay que darle recursos al Ministerio Público para que todas esas personas que cometieron actos de corrupción sean llevadas a la justicia, vamos a invertirlo. El Ministerio Público se ve bien únicamente en la cabeza con esos 3 pilares, que son 3 moqueteros. Pero váyase a nivel barrial para que ustedes vean la cantidad de representantes del Ministerio Público que son unos sinvergüenza y cogiendo dinero y haciendo toda la vagabundería del mundo. Eso no puede ser así. Eso tiene que cambiar. Y las buenas acciones de la justicia y del Ministerio Público tiene que, cada vez que se ejerza una, cacarearlo como las gallinas. Tienen que decir todo lo que han hecho, porque aquí se ve como un silencio cómplice en muchas actuaciones deleznables cometidas por el Ministerio Público que no salen a la luz. ¿Dónde está la fiscal de allá de Montecristi que le plantó droga a la persona de la barbería? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con la de allá de Asua? La que Peña señala, Peña, dice, no, que una tal Rosana, que la obligaron a vender droga. ¿Qué pasó con ese otro fiscal que la sustituye, que le plantó un arma de fuego con un nombre adentro? Entonces, tenemos que decir todo lo que se va haciendo. Hay que dar ejemplo aquí. Hay muchos actos que el Ministerio Público tiene que cacarearlo. Tiene que decir lo que está haciendo. Porque de repente nosotros vimos una lucha muy tenaz en contra de la corrupción, pero esa lucha uno ve como que se está apagando y se va disolviendo como el agua de borraja dentro de las manos. Y cada día una campaña política a destiempo, unos con actos de violencia en muchísimos pueblos. Y la verdad es que la situación con esta campaña política, como dijo Chu Vázquez, ese zorro de la política, es probable que muchos de esos partidos políticos la estén financiando desde ahora. Pero ¿qué es lo que estamos esperando para someter? Déjeme decirle algo, que la política es como el béisbol, que el que no da, le dan. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.